por favor me confirman si hay sonido. Bueno, buenas noches a los que se están conectando y a los que ya están. Por favor me confirman si hay buen sonido, o si no para ajustarlo. Bueno, vamos a dar un momentico para que más se vayan conectando y poder iniciar. Bueno, un saludo a todos los hermanos que se conectaron. Y bueno, mi nombre es Patricia Montilla, soy servidora de la Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral y pues hoy tengo el privilegio de compartir esta enseñanza de personajes de la Biblia. Un saludo a las personas que están fuera de Bogotá y fuera de Colombia. Entonces, como todos los jueves a las 8 de la noche tenemos este espacio para compartir eh, personajes y lugares de la Biblia. Entonces, hoy yo voy a compartir con ustedes un personaje, pero pues antes vamos a orar y a poner este tiempo delante del Señor. Y, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza, Señor. Eh, Padre, gracias por cada una de las personas, Señor, que ya están conectados, Señor, y los que se van a conectar. Padre, gracias también por las personas que van a escuchar luego, Señor, esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre, porque, Padre, han dispuesto su corazón, Señor, y han tomado el tiempo, Señor, para ser enseñados, Padre. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que dispongan su corazón, Señor, y tengan un corazón enseñable, Señor, y dispuestos, Padre, para escuchar tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, y bendecimos este tiempo, Padre, creyendo, Señor, que tú hablas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, como, Señor, quieres hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, como les decía, eh, el día de hoy vamos a ver un personaje de la Biblia. Y este personaje lo vamos a encontrar en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Eh, este personaje, pues vamos a ver, es un personaje en el primer capítulo de Lucas, ahí nos narran del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y nuestro personaje está ahí en ese capítulo. Vamos a ver el desarrollo de él en Lucas capítulo 1. Entonces, ¿a quién vamos a ver? Vamos a ver a un hombre que era justo y que servía con diligencia y su conducta era intachable, porque ahí dice en Lucas que este hombre era así. Pero pues hubo una circunstancia que marcó pues a este hombre y la vamos a ir mirando. Y nuestro personaje es Zacarías. Entonces vamos a ir leyendo Zacarías capítulo 1, versículos 5-24. Los que tienen Biblia, abren sus Biblias en Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 24. Entonces yo lo tengo aquí en mis apuntes en la Reina Valera actualizada 2015. Y dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada.
Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando lo vio, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Entonces, ¿qué vemos ahí en esos primeros capítulos? ¿No escuchan? Por favor, me, 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 me confirman si se escucha o no bien, porque es que no. Bueno, bueno, tenía unos audífonos, pero me los voy a retirar y por favor me confirman. Esperemos un momentico. Bueno, ahora sí, por favor, me confirman si se escucha bien. Voy a tratar de, voy a tratar de acercarme un poco para que me escuchen mejor. Entonces, entonces, bueno, leímos el Lucas 1 del 5 al 24. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Ustedes ya en sus Biblias también lo leyeron. Entonces, ¿qué vemos ahí de este hombre Zacarías? Dice que era un hombre que era justo a los ojos de Dios, que desarrollaba su llamado, que además era intachable, ¿cierto? Podemos ver también que en medio de la labor que palabra, y esa palabra que le dijo, él dice en Lucas dice que ese hijo que iban a nacer iba a ser grande delante del Señor y que él iba a preparar el camino para el Señor. Entonces el ángel le estaba dando a Zacarías el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, como les decía y acabamos de leer, que el ángel, mientras Zacarías estaba ejerciendo su labor, mientras Zacarías estaba en servicio, el ángel pues le habló y le dio esa palabra. Eh, el ángel le estaba dando una palabra a Zacarías, una palabra poderosa, porque vemos que dice que ese niño iba a ser poderoso delante del Señor. Y vemos que esta palabra que le estaba dando el ángel era una profecía. El ángel le estaba diciendo a Zacarías que el tiempo de esta profecía ya había llegado, que ya se iba a cumplir. Zacarías conocía esta palabra porque él era sacerdote, y ellos pues conocían en las escrituras que ellos tenían, ellos podían leer el libro de Isaías,
y ellos conocían esta palabra. También podemos ver que el ángel le dijo que las oraciones de él habían sido escuchadas y además le dio una instrucción específica, ¿cierto? Entonces, ¿qué más podemos ver ahí en estos capítulos? Eh, Uno, el ángel le dio palabra, una palabra no rara, una palabra que ya estaba escrita y le estaba anunciando que ya era el tiempo. Entonces, que vamos a ver más adelante, veamos más adelante que, que dice en los siguientes versículos de este capítulo y vamos viendo el desarrollo de este personaje, ¿cierto? Entonces, yo ahí tengo como título, como le puse como la respuesta incorrecta o la pregunta incorrecta. Vamos a ver por qué. Entonces dice el versículo 18. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que se realice esto, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él pasara tanto tiempo en el templo. Cuando salió no les podía hablar y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él se comunicaba con ellos por señas, pues se había quedado mudo. Bueno, ante ¿qué leemos acá? Una respuesta de, una respuesta de Zacarías al ángel. Eh, el ángel le dice que sus oraciones habían sido escuchadas, porque ahí dice que Zacarías era ya muy viejo y Elizabeth también. Entonces, podemos imaginarnos que ellos desde jóvenes estaban orando por un hijo. Y pues ya en la edad avanzada, pues que leyeran esta noticia, pues de pronto o no, causaría en él pues como de pronto un impacto, ¿cierto? Pero, pero vemos que no solo eso, el ángel le dijo, fueron escuchadas sus oraciones y además de eso le dijo que la profecía se iba a cumplir. O sea, le dio una palabra que recuerden que le dije que era una palabra que él sabía, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperaríamos que que el Señor le haya hablado hacia Zacarías, le haya dicho esa palabra que él ya sabía, que le haya dicho que las oraciones habían escuchado? Esperaríamos que él explotara en agradecimiento y alabanza a Dios, ¿cierto? O sea, si nos ponemos en ese momento y que le den una noticia de esa y que le digan esa palabra y que él va a estar como, va a ser como parte de ese cumplimiento de esa profecía, uno diría, no, pues Zacarías estalló en alabanza, en adoración y agradecimiento, ¿cierto? Pero que vemos qué fue lo que dijo él. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Dice en otra versión, dice que la respuesta de Zacarías dice, ¿cómo sé que esto va a pasar en verdad? Entonces ahí ya vamos empezando a ver que Zacarías, la respuesta fue una respuesta incorrecta, ¿cierto? Entonces, es cierto que ellos eran de edad avanzada, ¿sí? Y llevaban mucho tiempo orando por un hijo. Vemos que si ellos estaban orando, si ellos oraban por un hijo, es porque ellos sabían y creían que Dios les podía dar ese hijo. También vemos que cuando le llegó la respuesta, cuando el ángel le contestó, le dijo a Zacarías que sus oraciones habían sido escuchadas, vemos que la respuesta de Zacarías no fue la apropiada, no fue la que debería ser, porque dijo, ¿cómo sé que esto va a pasar en verdad? Entonces el ángel, todo lo que el ángel le dijo era algo que se supone que él sabía, porque estas cosas están escritas
y Dios ya había dado, nosotros vayamos a libros atrás en Génesis, y entonces Zacarías tenía ese punto de referencia de Abraham y Sara. Sara también era estéril, recordemos, y Dios le dio un hijo. Abraham también era de la edad avanzada. Entonces, además de eso, de que le dicen que sí, que su hijo va a estar, y la profecía, porque, como ya les dije antes, Zacarías sabía todo esto. O sea, no era algo, se supone que no era algo nuevo para él, porque ellos ya sabían estas cosas. Entonces, dice que el ángel, ¿qué le contesta el ángel? El ángel no se había identificado con Zacarías, pero al ver esa respuesta de incredulidad de Zacarías, el ángel se identifica y el ángel le dice que él es Gabriel. Y él le dice que lo que le acaba de decir es la palabra de Dios y que es la palabra que se va a cumplir. Entonces vemos también que el ángel Gabriel le dice como, bueno, lo que yo le estoy diciendo es lo que el mismo Dios me mandó a decir. Y además lo que Dios le dijo es lo que ya está en la palabra. Porque también podemos tomar de eso que cuando Dios habla, él no habla nada contrario a su palabra y no habla nada extraño o nada que nos ponga a pensar de que si esto será que sí lo dijo, si es del Señor o no. Entonces, tengamos también eso claro, que Dios habla, y cuando nos habla, Dios habla es lo que está en la palabra, no nada contrario. O sea, Dios no se contradice en hablarnos algo que no está escrito en la misma palabra, ¿cierto? Entonces, Zacarías dio esa respuesta de cómo sabré que eso es verdad. En ese momento Zacarías vio fue su condición y su capacidad humana. Zacarías no vio que Dios que le estaba hablando a través del ángel era el mismo que había hecho esas cosas poderosas en el pasado a favor del pueblo de Israel. No solo que pues, le dio el hijo a Sara, sino que muchas cosas ya había hecho el Señor a favor del pueblo de Israel. Entonces, Zacarías tenía ahí pues puntos de referencia. Entonces, también dice que él se quedó mudo. Leímos ahí también que él quedó mudo. O sea, estudiando esto, y nosotros cuando pues estudiamos la palabra, obviamente nos habla primeramente a nosotros, pues para transmitir a los demás, ¿cierto? Entonces yo vi aquí que él se quedó sin habla antes de que siguiera dando argumentos, ¿cierto? Porque él dijo, yo cómo sabré que es verdad. Y cómo sabré que es verdad. Entonces ahí quedó como de una vez sin habla para que no pudiera seguir diciendo, bueno, ¿y quién me garantiza que esto va a pasar? Pero pongámonos en ese lugar, cuando el Señor nos dice algo y llega pues la incredulidad, que hacen que las cosas que el Señor dice, uno crea que son imposibles de que se van a cumplir. Entonces, vemos eso ahí. Entonces, sigamos avanzando. En el versículo 23 dice, sucedió que cuando se cumplieron los días de este ministerio, él se fue a su casa y después de aquellos días su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, aquí vemos una respuesta de Elizabeth, pues ella pues ya al verse en el estado de embarazo, pues ella reconoció que el Señor fue el que hizo esto, ¿cierto? Entonces ahí vemos que Dios cumplió su palabra y demostró que Él es poderoso para llevar a cabo sus planes y propósitos, a pesar de que para los humanos sea imposible, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos como hijos que lo que dice la palabra se cumple, ¿cierto? Porque es el mismo Dios el que las dice y Él es el que tiene el poder para hacerlas.
Entonces, somos nosotros los que ponemos los argumentos o los que ponemos nuestra mirada en la capacidad o la situación del momento. Entonces, aquí vamos, yo aquí puse en mi tercer punto, dice, tiempo de meditar en la palabra y abrir la boca para expresar lo que ha sido revelado. ¿Cierto? Entonces vimos que Zacarías quedó sin habla. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Entonces ya era mejor que no siguiera hablando, pues como para quien dice, no la siguiera embarrando y no siguiera dando argumentos y además porque él iba a salir pues a darle, si afuera le preguntaban qué le había pasado, entonces él así en ese estado pues de incredulidad, imagínense qué era lo que se iba a poner a decir. O sea, que no, por ahí que me dijo que iba a tener un hijo, yo hasta, o que él, ¿sí me entienden? Entonces, mejor que se quedó sin habla. Entonces, en el versículo 57 dice, se cumplió para Elizabeth el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Los vecinos y los parientes oyeron que Dios había engrandecido su misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Y su madre respondiendo dijo, no, más bien se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame con este nombre. Preguntaban por señas a su padre cómo quería llamarle. Entonces aquí miremos que a partir del versículo 64, cuál fue el cambio que hubo en Zacarías. Entonces, versículo 64, al instante su boca fue abierta y se le soltó la lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Cayó temor sobre todos sus vecinos y por toda la región montañosa de Judá se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que oían y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, pues ¿quién será este niño? Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él. Entonces, aquí vemos un proceso, ¿cierto? Elizabeth ya queda embarazada, dice que ya se recluyó 5 meses en su casa y pues en todo este tiempo pues Zacarías estuvo mirándola. Entonces en este proceso, bueno, se cumplió el tiempo para que el niño naciera. Pero ¿qué pasó con Zacarías en todo este tiempo del embarazo de Elizabeth? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces fue un tiempo donde él pudo ver que la palabra que le había sido dada se cumplió. Al ver a Elizabeth embarazada, a pesar de que él hubiera pensado de que eso era imposible. Recuerdan que él dijo, ¿cómo sabré que esto es verdad? Entonces aquí ya cuando él la embarazada, él tuvo que verla y pues él sin poder hablar, todo este tiempo viendo a Elizabeth que pues su barriga creciendo y todo, yo creo que él pensaría, no, pues yo como la respuesta que di allá, como creía ahora estoy viendo ya la barriga de mi esposa, bueno, y todas esas cosas. Entonces, dice, la boca de Zacarías se cerró a causa de su incredulidad, pero al ver que esa palabra se hizo realidad, en su interior empezó a pasar algo, ¿cierto? Como les decía, él al ver que esa palabra se cumplió, entonces este tiempo fue un tiempo como de meditación, de estar meditando en la palabra, ver que se hizo realidad esto. Entonces fue el tiempo fue un tiempo también donde él aprendería a hablar lo que Dios habla, ¿cierto? Porque yo ya les decía que pues él era descendiente de Abraham, Elizabeth también. Entonces ellos conocían la historia de Abraham, conocían las escrituras de Isaías, ellos las sabían. Entonces ese tiempo sería un tiempo donde él aprendería a hablar lo mismo que Dios habla. Tiempo donde la palabra fue revelada a su espíritu. El tiempo donde esa palabra se reveló a su espíritu para que su boca se abriera nuevamente y él bendijera a Dios con las mismas palabras que le fueron reveladas. Porque ahí más adelante vemos que ahí leemos que a él le preguntaron a Zacarías, le preguntaron, bueno, ¿y cómo se va a la esposa le preguntaron cómo se va a llamar el niño?
Y ella dijo Juan, o sea, ella sin dudarlo dijo Juan. Le preguntaron a él y la palabra revelada hace que nuestra boca se abra para hablar lo que dice Dios, lo que Dios dice en su palabra. Nosotros abrimos nuestra boca para hablar eso, porque cuando no entendemos una palabra o simplemente tenemos el conocimiento mental, es difícil que la hablemos o la repetimos simplemente por repetirla sin entender qué es lo que realmente es esta palabra. Pero cuando ahí vemos que él dijo, no, se llamará Juan, su nombre es Juan, ¿cierto? Entonces o sea, él repitió lo que Dios le había dicho. Él dijo, no, pues Dios dijo que se iba a llamar Juan, ahí se va a llamar Juan. Recuerden cómo estaba en los versículos anteriores. Él no creía que iba a ser papá y mucho menos que iba a ser papá del niño que iba a ir delante del Señor abriendo el camino y preparando al pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, él no creyó. Entonces, cuando esa palabra fue revelada, él abrió su boca. ¿Abrió su boca para qué? Para hablar lo mismo que el Señor le dijo y para hablar lo mismo que dice en la palabra. Entonces ahí dice que el cántico de Zacarías. Y vamos a leer y vamos a ir identificando que todo lo que dice Zacarías es lo que dice en las escrituras de la Biblia. Ahí Zacarías no dice nada de él mismo, ahí Zacarías no dice nada, o sea, palabras del mismo no, son palabras que están en la escritura. Y pues si nosotros hemos leído, o de pronto pues si no hemos leído tanto, pero ahí pueden ustedes ir leyendo y van a identificar que todo lo que dice Zacarías es lo que está ya escrito. Y entonces dice el cántico de Zacarías en el capítulo, perdón, el versículo 67 dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un Salvador poderoso en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. Este es el juramento que juró a Abraham, nuestro padre, para concedernos que, una vez rescatados de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y vea que este versículo 77 es donde, pues en estos versículos anteriores vemos pues que él ya está hablando la misma palabra. Pero vea que el versículo 76 y 77 es lo que él, digo yo pues que él debió haber contestado cuando el ángel le dijo que le iba a nacer ese niño. Pero pues no, la respuesta no fue esa. Y aquí ya está lo que él debía contestar y aquí ya lo está haciendo. Cuando su boca se abrió nuevamente para hablar, cuando la palabra que él conocía le fue revelada. Y vea lo que dice, leamos lo que dice ahí en el versículo 76. Y dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados, a causa de la entrañable misericordia de Dios con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En otra versión yo leí que decía, y tú, hijo mío, serás, o sea, aquí dice que el niño, y en otra versión eh, dice, y tú, hijo mío, serás llamado el profeta del Altísimo. Entonces ahí Zacarías ya está profetizando o ya está hablando lo de Isaías 40 que leímos. Entonces,
¿Sí ve cómo se marca la diferencia entre saber una palabra, saber la palabra, tener el conocimiento simplemente mental y la diferencia de cuando ya la palabra ha sido revelada? Eh, en ese momento que el ángel le habló a Zacarías, él ignoró esa palabra o no se acordaba o simplemente, bueno, sí, ahí dice eso. Y la respuesta que dio él fue argumentos. O sea, la incredulidad en ese momento llegó a la mente de Zacarías y él empezó, fue a decir lo que las circunstancias y lo que en ese momento estaba viendo. Pero cuando la palabra es revelada, cuando tenemos revelación de una palabra, eh, sea la que sea, y viene una circunstancia o cualquier momento, nosotros vamos, no, los argumentos no pueden llegar a nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra y esa palabra nosotros la vamos a hablar porque ya está revelada en nuestro espíritu y lo que hay en nuestro espíritu, eso es lo que va a hablar nuestra boca. Pero si tenemos un conocimiento simplemente mental de que si yo me sé esta palabra y ya y la repito, pero ni siquiera la entiendo, o bueno, yo la repito porque pues los demás la repiten o porque dice en la Biblia, pero llega una circunstancia y cuando la palabra es de ese conocimiento mental de que la leemos y ya, pues ahí llega el argumento, llega, no, pero eso es imposible, entonces uno, uy, sí, sí, como que no, eso, esta situación está como, pues la palabra dice esto, pero yo veo que esto está como difícil, esta situación, yo como que veo que esto no, esto debe ser, no, mejor dicho, Dios tiene que, mejor dicho, hacer quién sabe qué para que esa palabra se pueda cumplir, porque yo veo esto como que muy teso, ¿cierto? Entonces, pero cuando tenemos esa palabra revelada, y quiera venir un argumento, la misma palabra tumba ese argumento. ¿Por qué? Porque ya ha sido revelada a nuestro espíritu, ya la tenemos ahí y ya sabemos que a pesar de todo, el Señor no sabemos cómo va a ser, pero si el Señor lo dice, así va a ser, ¿cierto? Entonces, y en el versículo 80 decía, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estaba y estaba en el desierto hasta el día de su perdón, versículo 79, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Recordemos pues que Juan allá en esa época pues él empezó a predicar y a llamar al arrepentimiento a los israelitas en el desierto, pues dando el cumplimiento a lo de Isaías, ¿cierto? Pero bueno, ese es otro personaje para estudiar. Entonces, ¿qué podemos ver ahí de estos capítulos? Que la boca de Zacarías se abrió nuevamente para hablar. No solamente dijo el nombre que Dios le había dado a su hijo. O sea, recuerdan que los vecinos estaban diciendo, no, pues que pónganle yo no sé qué, díganle así, o en su esa era también tradición ponerle nombre a los hijos de familiares. Entonces le preguntaron, pero en su familia no tienen ese nombre. Entonces querían dar, o sea, que le pusieran a Juan un nombre diferente al que Dios le había puesto. Y eso pasa también a veces en las vidas de los creyentes, ¿cierto? Que el Señor dice una palabra y pues otras personas o voces extrañas quieren venir como a confundirlo a uno con palabras también como raras o cosas raras, pero lo que vimos ahí fue que Juan mismo dijo, no, ya, o sea, él se le reveló esa palabra y él dijo, no, se va a llamar Juan porque así dice Dios que se va a llamar Juan. Entonces, se abrió también lo que les decía ahorita, la boca de Juan se abrió no solo para hablar la palabra que le había sido dada desde el principio, sino que además él estaba hablando palabra que Dios ya había dado para el pueblo de Israel. Si de que leímos y todo lo que leímos es lo que ya está escrito, que podemos hacer comparaciones y es lo que ya está escrito. Entonces no fue palabra de otra palabra, sino la misma palabra. Juan dice que ahí fue un cántico. El Señor, Juan
dijo esta palabra. Cuando al principio su boca se cerró por la incredulidad, aquí vemos que se abrió no solamente para hablar lo que el Señor le dijo, sino para hablar lo que ya estaba escrito. Entonces, Zacarías. Entonces, ¿qué podemos aprender de Zacarías? Que el Señor escucha y responde las oraciones en su tiempo y de acuerdo al propósito que Él tenga con cada uno de nosotros. Eh, Podemos también ver que un creyente puede estar sirviendo con diligencia y ser íntegro, pero cuando viene la respuesta a una oración, se puede caer en la incredulidad, como les decía ahorita. Eh, Tal vez nos ha pasado a alguno, eh, que servimos con diligencia, somos íntegros, pero llega una palabra y nuestra respuesta no es la adecuada. Entra la incredulidad y empezamos a dar nosotros nuestros argumentos, empezamos a dejar que nuestra mente empiece como a volar, a volar, a volar, de que no, esto es imposible, no, pero ¿cómo? No, eso no puede ser, no, yo no creo, yo creo que no, de pronto no. Entonces, eso puede llegar a pasar porque vimos que para la revelación de la palabra, o es más, si no sabemos si eso es lo que dice la palabra, pues peor, porque ¿será que eso es verdad? Pues yo no sé, no sé si eso no. Entonces empieza. Entonces yo ahí en mis apuntes tengo, y tal vez también ha pasado, que un creyente debería cerrar la boca cuando la duda o incredulidad lleguen, para no decir cosas que son contrarias a lo que dice la palabra. Cuando hemos estado orando por algo o el Señor nos habla su palabra y nosotros no, se, no como que no tengamos como la certeza de que será que sí o será que no. Entonces deberíamos nosotros como ser sin habla como quedó Zacarías, pero sí no vamos a quedar sin habla. ¿En qué sentido? En que no vamos a hablar la palabra, sino vamos a hablar es nuestros propios argumentos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos, ¿cierto? Entonces es como mejor cerrar la boca para no permitir que esos argumentos empiecen en nuestra mente a dar como vueltas y nosotros hablarlas, ¿cierto? Entonces, si la duda o incredulidad llega por alguna razón, lo que les digo, lo que debemos hacer es ir a la presencia del Señor y orar para que esas palabras para esas palabras que nosotros tenemos en la mente sean reveladas a nuestro espíritu, para que nuestra boca se abra, para que nuestra boca hable la palabra del Señor y no palabras necias, para que nosotros hablemos lo que el Señor dice y para llamar las cosas que son como Dios las llama, así como Juan, ya cuando en todo ese proceso de silencio tuvo esa revelación, él habló lo que Dios había hablado, o sea, llamar las cosas como Dios las llama y bendecir al Señor como Él mismo ha revelado a nuestro espíritu, ¿cierto? Nosotros bendecimos y alabamos y adoramos al Señor con lo mismo que Él da, ¿cierto? Porque nosotros en nuestra humanidad, pues nuestra boca la usamos para adorarlo a Él, pero lo adoramos es con lo que Él mismo nos ha dado. O sea, todo es de Él y nosotros entregamos lo que Él mismo nos da. Entonces, cuando Dios da la respuesta a la oración, Él habla de acuerdo a lo que dice en su palabra. Es por eso que si conocemos la palabra y esta está revelada, no debería haber algún espacio para la incredulidad, ¿cierto? Porque si nosotros estamos orando por algo y tenemos la palabra revelada y el Señor habla, lo que nosotros pues deberíamos decir y nuestra expresión debería ser de agradecimiento, ¿cierto? De gracias Señor porque estaba orando por esto, esperando una respuesta y tú me contestaste por la misma palabra. Gracias, gracias porque lo que me contestaste es lo que está escrito, ¿cierto? Entonces, también dice que se debe ser incrédulo, si nosotros sí debemos de dar espacio a la incredulidad cuando se nos dice algo que no está de acuerdo a la palabra. Es por eso que
saber qué es lo que está escrito, ¿cierto? Entonces cuando vemos ahí que el ángel se identificó, que le dijo que era Gabriel y que lo que le estaba diciendo era del Señor, pues, pues Zacarías no debió pues tener esa respuesta, y así mismo nosotros cuando el Señor nos habla y sabemos que es su palabra, decir gracias. Pero cuando tal vez nuestra alma, nuestros pensamientos o personas externas vienen a decirnos algo que no está de acuerdo a la palabra, ahí sí nosotros tenemos que decir como que esto como que no me cuadra, como que esto no es. Y para eso nosotros debemos pues saber qué es lo que dice la palabra, ¿no? Saber qué es lo que está escrito. Y no solo saberlo, no solo tener ese conocimiento mental de que yo sé que es lo que dice ahí, sé que es lo que Dios dice y está bien, ¿sí? Pero también debemos orar para que esa palabra se nos revele, para que esa palabra sea real en nuestras vidas, para que eh, así podamos pues caminar en esas palabras reveladas y hablarlas, no, no abrir nuestras bocas para hablar nuestros argumentos, para no hablar lo que pensamos, para no hablar lo que, bueno, estamos viviendo esta situación y vemos esto, entonces, esto no es. Cuando la palabra está revelada en nuestro espíritu, como les decía anteriormente, eso tumba todo argumento, eso tumba toda duda, tumba todo pensamiento que, que quiera venir contrario a lo que dice la palabra. Entonces debemos tener ese conocimiento y la revelación de estas palabras. También, bueno, no lo tengo aquí, pero también lo recuerdo ahorita que dice que cuando no entendamos algo de las palabras o de lo que el Señor nos dice, eh, aquí, bueno, yo puse ahí que la respuesta incorrecta, pero también hubiera podido ser una pregunta, ¿cierto? Cuando nosotros no entendemos algo de la palabra o lo que el Señor nos dice, nosotros podemos preguntar. Obvio podemos preguntar porque somos hijos. Y Dios es nuestro Padre y Él nos va a contestar. Pero contestar ¿cómo? No con incredulidad, no con soberbia, pero como así, pero dice esto, yo no estoy de acuerdo con esta palabra, Señor, bueno, yo no entiendo, no estoy de acuerdo con esta palabra, podemos preguntar, pero con un corazón enseñable. Señor, no entiendo esto. Señor, dijiste esto, pero no sé, aún no entiendo. Entonces, cuando tenemos ese corazón enseñable, el Señor nos revela qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere decir en su palabra. Pero cuando es un corazón altivo, cuando es un corazón altanero, porque a veces es lo que no entendemos. Y si en ese momento que estamos orando el Señor pues no trae respuesta o no entendemos, seguir guardando silencio y meditar en esas palabras, meditar en nuestro corazón, esperando que el Señor nos responda, que el Señor nos revele, que el Espíritu nos revele estas palabras. Entonces, bueno, como conclusión yo tengo aquí que la duda o incredulidad hace que nuestra boca se cierre para hablar lo que Dios nos ha dicho. Pero meditar en la palabra, pasar tiempo en la escritura, tener tiempos de oración, de alabanza y adoración, hace que nuestra boca se abra para hablar las palabras de Cristo y con estas mismas bendecirlo y además darlas a conocer a otros. Porque como vimos, sí, que Zacarías, él, su boca se había cerrado por la incredulidad, pero cuando le fue revelada esta palabra, él dijo, se va a llamar Juan. Pero además de eso, recordemos que había más gente ahí en ese momento diciéndole que le pusiera tal, que no, que así no, que porque Juan. Entonces que dijo, ya con esas palabras, ya en su espíritu, él que dijo, las dio a conocer porque las otras personas escucharon esa palabra, las palabras que estaba diciendo Juan. Zacarías. Entonces Zacarías decía, ya cuando ya él dijo, y en la otra versión que les dije, y tú, hijo mío, serás llamado el profeta del Altísimo. Entonces ella,
cuando la palabra es revelada a nuestro espíritu, podemos hablar lo que Dios dice y además hablarlos a otros, que otros entiendan y sepan qué es lo que el Señor ha hablado acerca de cualquier circunstancia, cualquier, bueno, cualquier cosa que esté pasando en este momento en nuestras vidas. Y no solo eso, sino hablar de Cristo. Porque cuando sabemos quién es Cristo, qué es lo que ha hecho por nosotros, nosotros podemos dar a conocer también a los demás. Y eso solo pasa en momentos en tiempo de comunión, en tiempo de intimidad con Él. Es que podemos tener la revelación de su palabra, ¿cierto? Entonces, bueno, hermanos, esta era la enseñanza el personaje que teníamos para el día de hoy. Y espero que haya sido clara. Y bueno, gracias por disponerse. Gracias para las personas que se conectan con un corazón enseñable, como hablábamos, un corazón que guarda las palabras, aunque no las entiendan, las guardan, pero pues a su tiempo el Señor, el Espíritu Santo las revela para que nosotros no solo la tengamos guardada en nuestro espíritu, sino que para que también la hablemos. Entonces, bueno, terminamos por el día de hoy. Eh, Recordamos que el domingo tenemos reunión presencial, el martes cavamos zanja, el miércoles eh, la semilla y el jueves pues estas enseñanzas de personajes y lugares de la Biblia. Entonces vamos a orar por esta palabra y oramos creyendo que el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros entendamos estas palabras y podamos saber qué es lo que tiene Él para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que, Señor, nos vivifica, Señor, y la que, Padre amado, nos da, Padre, la fuerza, Señor, y la fortaleza que necesitamos, Padre. Gracias porque a través, Señor, de estos personajes, Señor, conocemos, Padre, más, Padre, acerca de ti, Señor. Y tú nos hablas a través de ellos, Señor, para exhortar, consolar, Señor, para que, Señor, veamos, Padre, que tú eres un Dios de misericordia, Señor, y de gracia, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Y oro creyendo, Padre, que los que la escucharon y la van a escuchar luego, Padre, Señor bendito, las guardan en su corazón, Señor. Padre, para que esta palabra, Señor bendito, dé el fruto, Señor, que tú quieres en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, gracias y que pasen buena noche.